Hechos capítulo 2, versículo 1. Tremendo lo que el Señor comienza a hacer luego de Hechos capítulo 2. Es muy importante que usted pueda tener, mire, este mes ya que hoy celebramos el día de Pentecostés, que es el día en que el Espíritu Santo desciende, ¿sí?, sobre la nueva iglesia, que se proponga algo de acá a fin de mes, por lo menos, lo puede leer en 2 días, pero de acá a fin de mes que usted lea todo el libro de los Hechos, para que entienda un poco más lo que vamos a hablar en esta mañana y para que luego también usted pueda o quiera empezar a vivir las cosas que podemos hacer cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida con poder. Amén. Así que se lo dejo como tarea para la casa. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, diga todos. Otra vez, todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos aquellos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están ellos llenos de mosto. ¿Oramos al Señor? Señor, gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en la congregación. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz y luego de tu Hijo nos enviaste el poder de su Espíritu para que nosotros hoy podamos definitivamente decir gracias y te creemos y te amamos. Y podemos decir que estamos confiados en que cumplirás tu propósito en nosotros. Gracias por elegirnos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy celebramos algo importante, el día de Pentecostés. Pero ¿qué es el día de Pentecostés? No voy a hablar de la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta judía, sino lo que pasó ese día de Pentecostés. Hoy celebramos, para mí, es el nacimiento de la iglesia de Cristo. A mí me gusta llamarlo de esta manera porque esta es la etapa donde comienza el Nuevo Testamento. Escuche bien este concepto. El Nuevo Testamento, la nueva forma de vivir, comienza cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia. Aunque nuestro canon bíblico, el Nuevo Testamento, empieza Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí?, que son los evangelios. Jesús vivió bajo el antiguo pacto y tuvo que cumplir las leyes del antiguo pacto. Pero cuando viene en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo sobre la iglesia, nace entonces, ahora sí, la manera de vivir sobre el nuevo pacto, que es vivir en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el Cordero inmolado, el que murió y el que resucitó, y a partir de que el Cordero fue entregado, el Espíritu Santo derrama sobre la iglesia
todo su poder para que a partir de ahora sigamos los preceptos de Cristo. El Nuevo Testamento entonces nace el día de Pentecostés. Hoy celebramos la venida y celebramos la permanencia del Espíritu Santo en la vida de los hombres. Hasta antes de este momento, el Espíritu Santo no permanecía constantemente en la vida de los hombres. Podía retirarse, podía venir de nuevo. ¿Sí? Usted después lo va a poder buscar en la Biblia y lo va a poder leer, pero entienda esto, hasta antes de esto, el Espíritu Santo podía retirarse. El salmista decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu ya no permanecía hasta antes de este día. Cuando Jesús asciende, nos manda el poder de su presencia, entonces el Espíritu Santo puede reinar definitivamente en la vida, en el corazón de los hombres. Tiene muchos nombres el Espíritu Santo. Se le puede llamar el Espíritu de Dios o Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Porque sea la tercera no quiere decir que es inferior. Tendemos a escalonar, primero, segundo y tercero, pero viene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en un plan perfecto, pero se conoce al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Le podemos decir el Espíritu del Señor, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesús. Para que tiene para anotar, ahí anote Génesis 6:3, Isaías 11:2, 61:1, Mateo 10:20, Hechos 16. Y usted puede empezar a ver que el Espíritu Santo no es que aparece de la nada en el Nuevo Testamento, sino que desde el comienzo ya estaba, pero ahora comienza, viene y se queda, escuche bien esto, a vivir en aquellos que creen en Cristo hasta que llegue el tiempo del juicio final. Es tremendo lo que pasa ese día. El Espíritu Santo ahora viene, vive en la persona y no hay nada que pueda hacer que eso cambie. Este es el Espíritu de verdad que habla Juan 14:17, el Espíritu del Padre, el Espíritu de vida, el Espíritu de fe, el Espíritu de amor, el Espíritu de poder, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de gracia. Ese Espíritu Santo en nuestras vidas hace todas estas cosas en nosotros. Cumple funciones tremendas en la vida de aquellos que quieren reconocer a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay algo que debemos aclarar también del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo tiene personalidad. El Espíritu Santo es una persona. Los que no son trinitarios, los que no creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ellos dicen que el Espíritu Santo es como un poder que está dando vueltas por ahí, que viene del Señor, pero que no es una persona. Bíblicamente vamos a comprobar que Él es una persona, tiene personalidad y actúa independientemente de Dios Padre y de Dios Hijo, y ha decidido Él pertenecer, ¿sí?, como persona a esta Trinidad preciosa para traer salvación a nosotros. El Diccionario Bíblico Ilustrado dice sobre el Espíritu Santo: este Espíritu de Dios, como toda persona, piensa, conoce el lenguaje y tiene voluntad. Y Él, por su voluntad preciosa, ha decidido someterse al plan trinitario y actuar conforme a ese plan. El Espíritu Santo se le puede tratar como una persona porque se le puede mentir. Acá no somos ninguno mentiroso, ¿no es cierto? Estoy hablando de otras iglesias, no estoy hablando de acá, ¿no? Se le puede probar, se le puede resistir, se le puede entristecer. El Espíritu Santo de Dios es una persona. El Espíritu Santo posee los atributos divinos. El Espíritu Santo es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente y es eterno. El Espíritu Santo cumple
con todos los conceptos de Dios Padre y de Dios el Hijo. Es importante para la iglesia tener presente que el Espíritu Santo o la blasfemia al Espíritu Santo es lo que no tiene perdón. Fíjese cuál es la importancia de que una iglesia crea, cuide, ame, tener la presencia del Espíritu Santo. Si usted blasfema sobre el Espíritu Santo, entonces no hay perdón de Dios. Mateos 12, 31 y 32. ¿Por qué fue? Y es importante la venida del Espíritu Santo de forma permanente. Escuche bien, porque es interesante que vea esto, de forma permanente y para todos. Le voy a invitar que usted busque en Juan capítulo 16. El Evangelio según San Juan, capítulo 16. Que no pierda esta pregunta. ¿Por qué es importante la venida del Espíritu Santo? Juan capítulo 16. Mientras buscan Juan 16, déjenme hacer esta aclaración. En Juan 14 el Señor Jesús le dice a los discípulos que va a enviar otro consolador. Esa palabra otro significa ayos, en su original es ayos, que quiere decir uno como yo o otro igual a mí o yo mismo vengo en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? El Señor le aclara y le dice, voy a mandar sobre ustedes otro consolador. Luego le dice que no salgan del lugar donde se quedan ellos después de que el Señor se va, hasta que haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1. No se muevan hasta que haya venido el poder del Espíritu Santo. Tiene Hechos capítulo 16, no lo pierda. ¿Por qué Jesús, en ese momento, cuando le dice, no se muevan de aquí? Escuche bien, porque este es un concepto muy interesante que tenemos que aprender de la palabra. ¿Por qué Jesús no le dio él en persona en ese momento el poder del Espíritu Santo? Antes de irse podría haber dicho, reciban el poder, ellos comenzaban a recibir ese poder y luego de eso empezaban a hacer todo lo que hicieron después en Hechos capítulo 2 en adelante. ¿Por qué el Señor no se lo dio? La respuesta primera es porque todavía no era el tiempo de que ese poder viniera sobre la iglesia. Entonces surge otra pregunta para mí. Me hacía estas preguntas y decía, ¿por qué vino entonces el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? En esta fiesta que los judíos celebraban, ¿por qué ese día tuvo que venir el Espíritu Santo y no pudo venir antes o no vino después? El Señor les dijo, esperen hasta que sea el tiempo preciso en que este ayos, este otro, este yo, venga sobre ustedes con poder. Presta atención a esto. Hace un tiempo yo sé que prediqué acá un mensaje que se llama La Pascua Hoy. Hace mucho lo prediqué, usted después búsquelo en internet, está en YouTube, pone Pastor Gustavo Prieto, ahí sale ese mensaje para que usted entienda un concepto. La Pascua, ¿sí? 50 días después nosotros celebramos Pentecostés, ¿está bien? En la Pascua ellos celebraban la salida de Egipto, ¿sí? Ellos celebran la primera Pascua la noche anterior a salir, en el libro de Éxodo lo cuenta, a salir de las garras de Faraón. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿No se me ha perdido? Ellos están al punto de salir, ya pasaron las 10 plagas, ya pasó todo lo que tenía que pasar, están a punto de salir y celebran lo que se llama la Pascua. Ellos matan el cordero creyendo, ¿sí?, por fe, que al otro día salían y eran liberados. En ese mensaje yo explico, ¿sí?, que hoy estamos en ese tiempo de la Pascua. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque luego de que ellos salen por el desierto, esa noche salen 50 días después, el primer Pentecostés del pueblo judío, 50 días después, ellos están parados en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, en ese lugar, 50 días después
de haber celebrado la primera Pascua diciendo, con esto vamos a decir que somos liberados, reciben las leyes o los 10 mandamientos. ¿Qué pasa en ese monte? Empieza a haber estruendo, fuego, humo, vapor, y Dios le dice a ellos, así tienen que vivir. De esta manera tienen que vivir. Y Dios le da leyes impresas en una tabla, diciéndole a ellos, esta es la manera en que ustedes tienen que reconocer que yo soy su Dios. Vamos a nuestro tiempo, a nuestros días. El Señor Jesús muere. ¿Cuándo murió el Señor? En Pascua. ¿Como símbolo de qué? De ese Cordero que viene a liberarnos de Faraón o Satanás en nuestro tiempo. El Señor Jesús muere, resucita 50 días después. ¿Se acuerdan la pregunta que yo les hice recién? ¿Por qué vino en Pentecostés y no vino antes? ¿Por qué no vino después? 50 días después pasa exactamente lo mismo que vivió el pueblo en el monte Sinaí. Un estruendo, un viento recio, todo el mundo asombrado por lo que pasaba. Lenguas como de fuego, porque era un símbolo de aquello también que había pasado en aquel tiempo el pueblo de Dios. Y ahora no se imprime la ley de Dios sobre una tabla, sino que el Espíritu Santo se imprime en el corazón de aquellos que han decidido seguir a Cristo y les dice, a partir de ahora, así deben vivir. Por eso era necesario que el Espíritu Santo fuera derramado en el tiempo preciso, en el momento exacto. No es una casualidad. Estamos metidos en un plan precioso, donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han decidido tomar su lugar, su momento, en el tiempo preciso. Estamos en este precioso plan donde el Señor Jesús dice, ahora es tiempo de que el vivir en mí sea impreso en sus corazones. Y esto ahora no se detiene hasta que Cristo vuelva a buscar a su iglesia. Decirle al que está al lado tuyo, es tiempo de llenarse del Espíritu Santo de Dios. ¿Entendió este concepto? ¿Por qué era necesario? ¿Sí? Cumple con un propósito. Y podemos estirarlo esto, podemos hablar, si quiere hacer 10 mensajes sobre esto, distintos, mostrando qué pasó en un lado y en otro ese mismo día. Pero no es lo que me corresponde a mí, si no, no nos vamos más. Quiero que avancemos en el pasaje donde nos quedamos recién. Juan, capítulo 16, versículo 8. ¿Lo tiene? Y cuando Él venga, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y lo llevará a juicio. Volvamos a la pregunta original. ¿Por qué entonces fue importante su venida? Porque es el Espíritu Santo, fíjese lo que dice el versículo 8, el que convence de pecado a los hombres. Sin el Espíritu Santo obrando en la vida de todos los que estamos en esta noche, en este lugar, no entenderíamos la importancia de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Si Jesús se hubiera ido y le hubiera dicho a los discípulos, bueno muchachos, ahora esperen hasta que yo vuelva, y no hubiera venido sobre nosotros el Espíritu Santo, la iglesia se hubiera disuelto. ¿Está bien dicho, amor? Gracias. Se hubiera desaparecido. Es más, en la época de Jesús aparecieron muchos diciendo ser el Mesías. Por eso Gamaliel dice, dejen que este grupo siga haciendo lo que está haciendo, si no es de Dios no va a prosperar. La iglesia de Dios
comienza a crecer porque el Espíritu Santo se derrama ese día y entonces es el Espíritu Santo el que convence de pecado a los hombres. Así que, amada hermana, no le digas a tu marido, sos un diablo que no quieres venir a la iglesia. Porque no hay forma en que puedas convencer a ese diablo, digo a tu marido, de que venga a la iglesia. No podemos convencer a nuestros hijos que se congreguen si el Espíritu Santo no obra en sus corazones. Nuestras suegras no serían salvas si el Espíritu Santo actúa así el Señor. A veces nos castiga. Bueno, no importa. Digo, por eso era importante el Espíritu Santo. Por eso es importante que toda la iglesia tenga, viva, predique, ame al Espíritu Santo. Si tu hijo se quiere quedar en su casa a ver el partido y vos lo retás y se arma una discusión y se quiere quedar a ver Colo-Colo, vamos, Colo-Colo Huachipato, ¿ah? Obviamente que va a ganar el Colo-Colo, tío, no te pensé. Bien, se quiere, déjalo que vea el Huachipato. Ra. Como el Colo-Colo no hay, ¿ah? Está bien, ¿por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo que le dice, es tiempo de congregarse. Quizá vos sí lo tenés. Esto no quiere decir que no le prediques, pero armamos unas discusiones y nuestro vecino es el diablo, y todos son diablos porque no quieren seguir a Cristo. Y entendamos esto, el hombre que vive en la carne sin el Espíritu de Dios no puede entender lo que los hombres que han buscado el Espíritu de Dios, tienen el Espíritu de Dios, entienden. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que te ha convencido que es tiempo de seguirle. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es convence, conduce y habla. Podemos hacer los eventos que se nos ocurran. Hagamos eventos para que la gente se convierta. Hagamos campañas evangelísticas para que la gente se convierta. Y ahora salimos y nadie levanta la mano y dice, Señor, yo te quiero recibir. Y le pusimos un empeño a la campaña. Y sacamos los tambores, y sacamos los jóvenes, y sacamos a los niños, y todos los hermanos con su cartelito de ujier hermosos, pinta en blanco. Y termina la campaña. Si queda uno, dos, ¿no? Ahora es tiempo de que uno, dos, que ya venían a otra iglesia y ahora se suman a la nuestra. ¿Y cuánto tiempo invertimos de rodillas diciéndole al Señor, Señor, en este tiempo tiene que venir el poder de tu Espíritu Santo sobre la ciudad de Las Heras? Podemos traer a Kiosco Rescate, podemos traer a Marcos Witt, llenamos los estadios llenos de cristianos. ¿Por qué? Porque hacemos eventos y nos olvidamos de decirle al Espíritu Santo, Señor, trae, convencé. Vos sos lo fuerte. Y ¿sabe que si entendemos este concepto, líderes, pastores, obreros, iglesia, aprendemos a no frustrarnos en el ministerio? Pastores, entiendan que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y si no hay más gente congregándose, no te preocupes. Bíblicamente, acá hago un paréntesis y allá me empiezo a ir y nos extendemos un poco, pero bíblicamente no es tiempo de un avivamiento. Mire lo que estoy diciendo. No es tiempo de un avivamiento, no es tiempo donde las naciones se van a convertir a Cristo. No es bíblico, hermanos. Podemos hacer eventos que digan las naciones para Cristo. Gloria a Dios. Pero dice que en el fin de los tiempos
la fe de muchos se apagará. Y está hablando de una iglesia que disminuye. Una iglesia que empieza a negar al mismo Señor, al que estuvo adorando tanto tiempo. Y si la iglesia disminuye, ¿cómo el Espíritu Santo puede trabajar en la vida de aquellos que ni siquiera han conocido al Señor? ¿Está entendiendo? Eso no quiere decir que no van a haber más convertidos. Y pueden venir muchos. Pero comparado con la cantidad de hombres y mujeres que este mundo tiene, no hay avivamiento. Trabajemos hasta que Cristo venga para que sean alcanzados todos aquellos que tienen que ser alcanzados. Pero no te desilusiones si la iglesia no pasa de 200 a 500. Y ahora, para que eso pase, las iglesias comienzan a cambiar sus discursos y ya no predican al Señor, ya no predican el amor de los unos a los otros, ya no predican el seguir a Cristo cueste lo que cueste. Por eso hay tanto mensaje de prosperidad dando vueltas. Y es más fácil decir: usted venga al Señor porque se va a llenar de plata. Porque lo que convence a la persona es otra cosa y ya no es el Espíritu Santo de Dios. Y venga y pacte y ponemos la radio y ponemos la televisión y todo es plata y parece que el Evangelio ahora es el mundo del dinero y el rey Mamón gobierna la iglesia. Es tiempo que la iglesia verdadera clave sus rodillas en el suelo, o no, porque la posición física no influye, pero sí es una buena manera de hablar y decir: vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios forme parte de nuestra congregación. ¿Y sabe qué? Usted se queda encerrado acá, comienza a orar por el poder del Espíritu Santo en su vida, y el Espíritu Santo se encarga de que el ruido, el viento, lo que sea que convenza a las personas que están afuera, y usted ni siquiera tiene que moverse, porque es el Espíritu el que atrae a la iglesia. Es el Señor el que añade a la iglesia los que tienen que ser salvos. No me mire tan serio. Es decir, pegarle un codazo del lado tuyo y decirle: lo escuchaste, ¿no? Tiempo de orar, tiempo de buscar al Señor, tiempo de llenarnos de su presencia. Estamos ahí en Juan capítulo 16. Fíjese lo que dice el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿quién es Él? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Él es el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad. Porque, fíjese la frase, esta frase es muy importante en esto: no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es por esta venida del Espíritu Santo de Dios que en su primer día a la iglesia se unieron 3,000 personas, y tras nuestros días sigue añadiendo gente a las filas del Señor, porque Él es quien habla y quien convence. Ahora, ¿qué habla el Espíritu Santo? Versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Escuche bien, ¿qué habla el Espíritu Santo? Habla lo que Jesús habla. ¿Por qué? Por su propia voluntad. Acuérdense que es una persona y tiene voluntad y ha decidido someterse, y no va a decir absolutamente nada que Dios el Padre y Dios el Hijo no haya dicho en su palabra. Dios me habló. Esa frase, trillada frase en las iglesias evangélicas. Tenemos la católica que parece que Dios no le habla a nadie y solo le habla
al párroco que está al frente y tenemos las evangélicas que Dios le habla, todo el mundo habla todos los días. Si vos le preguntás, ¿leíste la Biblia cuando estás? No, Dios me habló cuando estaba yo orando y Dios me habló. ¿Y qué te dijo el Señor? Que tengo que dejar a mi mujer, que tengo que dejar a mi... Una gana tenía de dejarla al tipo. Dios me habló y vienen y te dicen, Dios me está diciendo en este momento que... tranquilo. Ojo, cuando decimos Dios me habló, ¿está en su palabra? Porque el Espíritu Santo no dice absolutamente nada que Jesús no haya dicho. Dios me dijo, y hacemos eso me gusta, amiga. Hay una mujer ahora que se mueve toda y dice, Dios me dijo, y sale por todo el Facebook de todos los cristianos contentos, porque esos piensan que es el Espíritu Santo la vida de la persona. Y vienen y te dicen, Dios me dijo que te vas a casar el año que viene. Amén, dijo, bueno, no voy a decir quién. Dios me dijo, tiene una gana de casarse, vamos a buscarle uno, vamos a abrir un Facebook especial. Ella sabe quién. Bien, escuchen. Dios me dijo que el año que viene te vas a casar y te vas a ir a las misiones. Entonces yo vengo a la Biblia y dice, ¿dónde está mi nombre acá? Entonces yo busco y digo, Gustavo, no sale Gustavo. Ojo, sí puedo decir, Dios está buscando obreros a su mies. Dios está buscando obreros y vos podés ser ese obrero que Dios está buscando. ¿Entienden la diferencia? Es tiempo de que ores. Es tiempo de que te arrodilles y le digas, Señor, si soy yo, heme aquí, yo quiero ir. Eso sí está en la palabra, porque Dios está buscando obreros. Tengamos mucho cuidado cuando decimos Dios me habló. ¿Quieres saber si el que está hablando es el Señor? Busquen la palabra, cada cosa que digamos. Y le pongo en el compromiso, iglesia, que estudie a su hermano que está al lado, a sus pastores, a los pastores que escucha por ahí, y busquen la palabra. Y se va a dar cuenta que tiene pastores que estudian la palabra. Entonces, volvamos al tema original. El Espíritu Santo es quien convence, quien conduce y quien habla lo que el mismo Dios habla. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo consuela, enseña y recuerda. ¿Qué nos recuerda el Espíritu Santo? Todo lo que Jesús ha dicho. Mire, vaya un poquito más atrás. Juan 14. Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Una iglesia que no tiene el Espíritu Santo no puede tener en su mente lo que Dios le ha dicho. Entonces es una iglesia que se desespera. Dios te ha dicho que te va a bendecir y en medio de la crisis estás desesperado. No te apures. Si Dios te ha dicho que te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Entonces viene el Espíritu Santo trayendo paz sobre la vida de la iglesia y le dice, tranquila Catalina, tranquilo José. Si el Señor te ha dicho en su palabra, yo te conozco desde el vientre de tu madre, desde antes de la creación, y tengo un plan precioso para vos, aunque te duela lo que hoy estás viviendo, tenés que decir, gracias Señor por este proceso, porque sé que es un propósito tuyo en mi vida.
¿Quién puede decir eso? Aquellos que tienen al Espíritu Santo de Dios. ¿Está entendiendo? Evalúate. Ahora es tiempo de evaluarnos. Cuando escuchamos las palabras tenemos que evaluarnos. Decir, ¿yo vivo realmente el Espíritu Santo de Dios o no vivo el Espíritu Santo de Dios? Y esto es individual. Acá no hay pastor, no hay líder, no hay obrero que quede afuera y no hay nadie que te pueda decir a vos si tenés o no el Espíritu Santo. Es vos y tu intimidad con el Señor. Y la tercera cosa que hace el Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Crees en Cristo? ¿Cuántos creen en el Señor? A ver, levanten la mano, yo quiero ver cuántos han creído en el Señor. ¿Sabes por qué? ¿Sabe por qué? Porque ha sido bautizado con el poder de su Espíritu Santo. Qué frase que tiré, ¿no? Ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo. Me voy a animar a hablar a esto porque el pastor Carlos una vez me lo hablamos entre la diferencia entre bautismo y llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, se ha dicho mucho tiempo, no hemos creado en esto, ¿no? Todos nos dicen, habla en lenguas para que seas bautizado con el poder del Espíritu Santo, o si sos bautizado con el poder del Espíritu Santo, ¿cómo lo comprobáis si hablas en lengua o no hablas en lengua? Escúcheme bien. A mí me lo enseñaron que era la evidencia inicial de que el Espíritu Santo estaba en mi vida. Entonces, yo me esforcé por comenzar a hablar en lenguas. Más, hice una canción que dice, quiero cantar en nuevas lenguas. Porque realmente sé, me interesa y me gusta el tema de hablar en lenguas, ¿sí? Es importante ese concepto. Si usted quiere creerlo así, no hay ningún problema, no interfiere con nuestra salvación. Podemos creer que la evidencia inicial del Espíritu Santo en nuestra vida es el hablar en lenguas. Pero puedo desarrollar un mensaje mucho más largo, solo quiero hacer un resumen de esto. Hay una diferencia muy visible entre los que han sido bautizados con el poder del Espíritu Santo y los que son llenos del poder del Espíritu Santo. Hay una diferencia que nosotros podemos notar. ¿De dónde viene la palabra bautismo? Porque es muy interesante, la palabra bautismo que se usa en la Escritura va más allá de ser una palabra religiosa, está tomada de los que hacían aquellas personas que tenían las telas. Agarraban la tela, la sumergían en un líquido de color, la bautizaban, ¿sí? Y cuando sacaban la tela tenía el color que ellos pretendían que tuviera esa tela, azul, rojo, el color que usted más le guste, póngale ese color, ¿sí? Entonces la palabra bautismo es sumergirse completamente en algo, en un líquido. De ahí viene la palabra bautismo. Tomando esa analogía, entonces dice, empieza a decirse a la iglesia, tienen que ser bautizados, tienen que ser sumergidos, empapados, tocados, tomados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Mire, vaya a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. ¿Qué pasa con aquellos que venimos a Cristo? Los que creemos en Cristo, ya lo dije recién, es porque somos convencidos por obra de ¿quién? ¿De quién? ¿Del pastor? ¿De quién? Dígalo firme, ¿de quién? No hay uno solo de nosotros que no haya sido convencido sino por el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu, ¿cuántos espíritus hay? Un solo espíritu, fuimos, ¿cuántos? ¿Algunos? ¿Cuántos? Todos
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de, ¿cuántos espíritus? Un mismo espíritu. Absolutamente todos los que venimos a Cristo, automáticamente es porque se ha posado en nosotros el Espíritu Santo y nos comienza a guiar o a llevar hasta obtener la imagen de la estatura de la plenitud de Cristo. Así dice Pablo. Hay muchos pasajes más que podemos tomar con respecto a esto, pero no hay forma que usted haya llegado al Señor sin que esté en usted el poder del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Luego hay una diferencia entre esto y la llenura. La llenura es un proceso de crecimiento que toda la iglesia tiene que vivir. Los discípulos fueron convencidos por el Señor, siguieron al Señor, cuando creyeron ya definitivamente en el Señor, entonces vino sobre ellos la llenura. Fíjese que no dice vino sobre ellos por primera vez el Espíritu Santo, sino que dice el libro de Hechos, vino sobre ellos la llenura del Espíritu Santo. Fueron llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre ser llenos del Espíritu Santo y solamente ser bautizados en el Espíritu Santo? Muchos me van a decir, hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas es solo una evidencia más de muchos dones que el Señor puede darnos. A ver, síganme tranquilo con esto, no me quiero meter en problemas, solo quiero que entendamos este concepto. El que cree en Cristo por primera vez, el Espíritu Santo está en él, ¿sí? Y lo va guiando. Si usted solamente cree, se quede sentado ahí en su banco, solamente va a creer que Jesús es su Señor y Salvador, pero no va a vivir otras cosas que el Espíritu Santo puede obrar en su vida. Cuando empezamos a crecer, empezamos a buscarle, fíjense que el Señor le dice a los discípulos, quédense ahí. Los discípulos estaban orando ese día, y yo me imagino a los discípulos diciendo, Jesús, quiero que vengas otra vez a nuestra vida, porque nos prometiste venir, queremos sentirte, queremos ser parte de un propósito, queremos seguir con este plan precioso, queremos ser llenos de tu presencia. Viene la llenura del Espíritu Santo, y cuando uno es lleno del poder del Espíritu Santo, no puede vivir de otra manera, sino viviendo todo lo que Cristo quiere que vivas. En este concepto, ¿sabes qué se llama eso? Una iglesia que es llena del poder del Espíritu Santo, no la congregación, una iglesia es cada uno usted individual. Una iglesia llena del Espíritu Santo es la que tiene total dependencia del Señor. Fíjese que no fue sino hasta la llenura del Espíritu Santo que los discípulos empezaron a agradecer a Dios el Padre porque habían sido azotados. Hasta antes de eso se escondían. ¿Creían en el Señor? Sí que creían. Habían recibido por el Espíritu Santo en ellos, el Señor sopló sobre ellos, eso cuenta la Escritura, sopla sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Creen, van, hasta oran por los enfermos se sanan, oran por los demonios para que se vayan y los demonios se van. Pero cuando fueron llenos, su vida completa cambió. Una de las evidencias que ellos tuvieron ese día fue que comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Lo leímos al principio, porque en ese lugar había gente de todas partes del mundo conocido. ¿Por qué comenzaron a hablar en tantas lenguas? ¿Se acuerdan que lo leímos recién? No hace falta que volvamos. Habían del Ponto, de Asia, de Bitinia, de no sé cuántos lugares más. Entonces, ellos le decían, Señor, déjanos llevar tu mensaje, y el Espíritu Santo entró a ellos. Entonces, cada uno no empezó a balbucear, una motoneta. Ni dice siquiera que empezaron a temblar y a revolcarse, o como hacen ahora, a ladrar. ¡Wow, wow, wow, wow! Y vos los ves, los ¡wow, wow, wow, wow! Sí, pero
Espíritu de perro tiene usted. Mucho menos empezar a vomitar. Te va a decir, nada, pastor, me está cargando. El vómito del Espíritu Santo. Entonces ahora pasan al frente, oran por ellos y empiezan a vomitar, porque dice que cuando vomitan el Espíritu Santo lo está limpiando. Imagínate, uno que vomita, acá empezamos a vomitar todo de una cosa de muchacho. Pobre el hermano que le toca limpiar, gracias. Yo no vuelvo más. Se llama el vómito del Espíritu Santo. A más de uno ya le dio asco. Imagínense si eso va a ser el Espíritu. Estoy hablando de iglesias llenas. Iglesias llenas donde convierten el agua en vino y todas esas cosas. Donde se habla de la risa santa. ¿Y en qué edifica? Todos riéndose. ¿En qué edifica? El Espíritu Santo no hace absolutamente nada para no edificarte a vos y al que está al lado tuyo. Eso dice su palabra. Tomará de lo mío y se los hará saber. Tenemos que entender el propósito de Dios. Y si todos ladramos y hacen yo le meto un cachetón que se quede quieto. Perdón, pero eso no es el Espíritu Santo. Hay un espíritu inmundo que se llama el espíritu de Kundalini. Y es muy similar a lo que hoy está pasando dentro de las iglesias. Y les da espasmo, y vomitan, y se mueven rápido, y dicen frases incoherentes, y ladran, y se llenan de espíritus de demonios de perros, Hemos maltratado al Espíritu Santo de Dios. La iglesia llena del Espíritu Santo es la iglesia que vive a Cristo y se nota en sus acciones. Si es necesario hablar en lenguas, habla en lenguas. Pero la lengua, bueno, hay algunos que son lengua larga, pero las lenguas no son para lucirlas entre nosotros, eso dice la palabra de Dios. ¿Qué son las lenguas? Dice, las lenguas me edifican a mí porque edifican mi adoración con el Señor. O puede hablar en lengua, si entra un chino y no habla en chino, usted le puede hablar en chino porque dice, Señor, dame el don de lengua ahora, chin churín. ¿No? Ahí le habla y la invita a comer un asado, chin churín. ¿Pero está entendiendo el concepto? Y si usted se tiene que ir al África mañana, porque el Señor lo mandó mañana, le va a hablar en africanus. ¿Está entendiendo? Y si es necesario que en nuestra adoración hablemos en lenguas angelicales, escuche bien, eso es porque yo necesito ser edificado y como yo no sé cómo llegar al Señor, el Espíritu Santo intercede por mí frente al Padre. Por eso Pablo le decía, ¿en qué edifica que todos hablen en lengua dentro de la congregación? Antes que hablar en lenguas, procuren el don de profecía, porque si todos profetizan, se edifican. Ahora, la profecía no es lo que yo decía recién. Si sos profeta, tenés que pararte y decir algo. ¡Ah, el Señor va a hacer la! Vos decís, no, ¿qué va a hacer? La profecía es lo que la palabra de Dios dice que está escrito. Jesucristo es Dios, fuerte y consolador. La iglesia que conoce la palabra es la iglesia que sabe profetizar. Toda la iglesia tiene que procurar el don de profecía. ¿Cómo se procura el don de profecía? Estudiando la palabra. Cuando recién dijeron Ageo, yo pensé que se había trabado. No, Ageo es un libro de la Biblia. No me levante la mano, pero digo, ¿cuántos han leído el libro de Ageo? Es así de cortito. Sabía que estaba ahí. Ninguno amagó a sacar la Biblia. Mire que yo relojeé, ¿eh? Son muy pocos los que quisieron buscarlo, de total lo tenemos ahí arriba, disimulamos, ¡ay, mirá, lo tenemos en el PowerPoint! Pero está ahí. Yo he visto pastores que no pueden encontrar el libro de Ageo. Una iglesia que procura
un don espiritual mejor, tiene que ser el don de profecía. Pero con esto quiero terminar. Gloria a Dios, más de uno dijo amén. Vaya por favor conmigo. Bueno, estamos ahí al lado, 1 Corintios capítulo 13. Yo espero que los que están con el celular no estén en Facebook. Digo que, che, este pastor no termina más, anda trazando el asado. Están buscando la Biblia, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Sí. Bien. 1 Corintios 13. ¿Esto quiere decir que yo no tengo que hablar en lengua? No, no quiere decir eso. Esto quiere decir que no te agrandece hablar en lengua. No sos más espiritual que el que no habla en lenguas. Porque ¿acaso todos hablan en lenguas? Eso lo pregunta la palabra. ¿Todos hablan en lenguas? No. Pero sí todos creemos en un solo fundamento, y ese fundamento se llama Cristo Jesús. Ahora, 13:1. Si yo hablo en lenguas humanas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un tambor que suena mal, como una trompeta que desafina. Y ahora fíjese lo que dice el versículo 2, porque yo recién le dije, dice la palabra, que tenemos que procurar el don de profecía. Dice, y si tuvieres profecía y entendieses todos los misterios y toda ciencia y tuvieses toda la fe de tal manera que traslades los montes, y no tengo amor, nada soy. Iglesia, lo que nosotros debemos procurar como iglesia de Cristo, al ser llenos del Espíritu Santo, es que el fruto de su Espíritu se derrame en nuestros corazones. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la palabra, contra tales cosas no hay ley que pueda derribar eso. Te pregunto, ¿amor? Iglesia, ¿hay amor? ¿Amamos a los necesitados? Ojo, porque yo puedo ir y llevarle de comer al necesitado. Y me vuelvo a mi casa, vuelvo a la iglesia y digo, salimos como iglesia, qué bendición, y le dimos de comer al necesitado. Y después me siento a ver Netflix y me olvido del necesitado. Digo, ¿lo estoy amando? Si yo amo a alguien, me preocupo por ese alguien hasta que salga de la miseria donde está. Hasta que salga de la miseria en la que se ha metido. Digo, amamos a los necesitados. Conozco gente que va hace 20 años a un mismo lugar a llevarle comida a alguien. Y se vuelve y dice, no, hace 20 años que como iglesia estamos yendo a... ¿Y qué ha cambiado en 20 años? No, pero le decimos Jesús te ama y nos volvemos. Digo, hagamos algo mucho más que solamente dejarle la comida y decirle Jesús te ama. Orar por él ese ratito y irnos. La iglesia que ama es la iglesia que se involucra. La iglesia que ama es una iglesia que vive feliz, aún en medio de la crisis, porque tiene gozo. La iglesia que ama es una iglesia que no se desespera, porque Dios le da paz. Cuando te llega la boleta de luz, de gas, ¿hay paz en tu corazón? Buah. No le mintamos al Espíritu Santo. ¿Está entendiendo este concepto? ¿Cuál es la preocupación que la iglesia tiene que tener hoy? Es que el fruto del Espíritu se haga manifiesto en sus corazones. Y si el Espíritu de Dios se presenta, si el Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros, entonces el ruido que la iglesia tiene que hacer la hace el poder del Espíritu como un viento recio
Y lo que le tenga que mostrar a los demás, lo demuestra como si tuviéramos lenguas de fuego, algo que brilla constantemente en medio de un mundo que está enceguecido. Iglesia, hoy es tiempo de llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Y decirle, Señor, lléname con tu gracia. Señor, voy a rendirme ante ti. Voy a confesar que no hay nada más precioso que la llenura de tu Espíritu Santo en mi vida, porque quiero someterme solamente a tu voluntad. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y que puedas decirle, Señor, hoy quiero ser lleno de tu verdad. ¿Has creído en el Señor? El Señor te ha convencido en esta mañana de que vengas a buscarle. Él quiere decirte, yo necesito llenarte. Que cuando salgas de este lugar, pienses en mí. Hables lo que yo hablo. Digas lo que yo digo. Yo quiero llenarte porque tengo mucha palabra para darle a los demás. Que sea tu gracia, Señor, que sea tu poder, que sea tu verdad en nosotros. Queremos inclinarnos, Señor, a esta gracia preciosa que es la gracia de tu presencia. Queremos inclinarnos, Señor, ante tu poder y decir, ya no vivo yo, sino que